es el doctor Federico Peinado de la Universidad Complutense de Madrid y él va a ser el encargado de presentar los diferentes componentes de la mesa. Y bueno, hemos comentado que en cualquier momento, si hay alguna intervención, bueno, pues, ellos mismos se encargarán de las relaciones con los presentes, ¿no? Tenemos a Alejandro Iparraguirre en este momento conectado desde Buenos Aires. Vamos a intentar a ver cómo funciona la conexión. Si no, tenemos también un vídeo, tenemos un plan B. Con lo cual, bueno, vamos a ver si podemos desarrollar la mesa técnicamente lo mejor que podamos, ¿de acuerdo? Así que os ponemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, en primer lugar darles la bienvenida a este simposio de desarrolladores. Bueno, yo, como ya me ha presentado profesor de vuelta, soy Federico Peinado, trabajo como contratado doctor en la Universidad Complutense de Madrid y me dedico a la docencia y la investigación en diseño de videojuegos y en producción de videojuegos. Bueno, quería empezar dando las gracias a la organización por la iniciativa de tener este simposio, que digamos se va a salir un poco de a lo mejor el perfil habitual de otras áreas que ya han expuesto durante el Congreso, y esperemos que va a ser interesante por lo tanto y distinto. Y bueno, darles también las gracias por tener la oportunidad de coordinar esta mesa de debate. Tengo la suerte, digamos, de contar con unos ponentes que yo creo que van a aportar una visión, como digo, diferente, pero también muy rica, porque bueno, pues son personas con mucho conocimiento en materia de producción de videojuegos y también de las tendencias un poco hacia dónde va la industria y hacia dónde va pues este mundo que está creciendo enormemente, que es el mundo del videojuego, de la gamificación, de las experiencias lúdicas como parte del aprendizaje y de la educación. Entonces, sin extenderme más, quiero simplemente pues, saludar, luego daré paso a sus intervenciones, a los ponentes que tenemos aquí. Vamos a empezar por derecho presencial con Flavio Escribano, lo tienen ustedes a su derecha. Flavio es... Bueno, Flavio, buenas tardes. Buenas tardes. Flavio es responsable de I+D+I en Compartia, gestión de conocimiento, una empresa que está trabajando en proyectos muy interesantes de gamificación y que bueno, pues nos contará un poco más sobre ello. El siguiente ponente que tenemos a mi izquierda es Pablo Moreno. Buenas, Pablo. Buenas tardes a todos. Él es contratado doctor también en la Universidad Complutense y se ha dedicado, incluyendo el trabajo en su tesis doctoral, al mundo del videojuego educativo y las herramientas para hacer esto posible, para desarrollar juegos que pueden usarse en aulas, en cualquier otro entorno donde se busque la formación. Y tenemos más componentes, ¿no? No es que la mesa seamos nosotros tres solo, sino que el resto de los componentes, por unas u otras razones, pues van a participar de manera online. El caso que nos pilla más cerca es el de Manuel Moreno, que pensaba venir a estar aquí a nivel presencial, pero por una cuestión de salud, pues no suya, pero no ha podido estar aquí, ¿no? Y es Manuel Moreno, que es el director de marketing en FX Interactive, una de las publishers, las empresas editoriales más conocidas de nuestro país, diría yo. Manuel no le tenemos ahora mismo conectado a la sala, pero bueno, tenemos el material que nos ha pasado para que podamos conocer un poco de su trabajo y ver cómo, aunque él se dedica al mundo del desarrollo comercial de videojuegos, pues también ha hecho sus incursiones en el uso del videojuego como herramienta pedagógica. Creo que va a ser muy interesante. Y los otros dos ponentes, pues sí que es más obvio que no estén aquí por razones de distancia, ¿no? Por un lado tenemos a Ricardo Zapata, que bueno, pues es el responsable a nivel de la Secretaría de Cultura en México de videojuego, ¿vale? De la enseñanza para el videojuego. Y tenemos, estaba comprobando si está en la sala, tampoco está en la sala, pero a quien sí tenemos en la sala es a Alejandro, voy a decir bien su apellido,
Iparraguirre, que es bueno, pues, el coordinador de la Secretaría de Cultura para la Nación Argentina en materia de industria de videojuegos. Y es todo un referente allí para el país, pues, de todos los movimientos empresariales y también universitarios que están siendo muy activos en torno al videojuego. Alejandro, ¿estás ahí? No sé si podemos escuchar. Un saludo. ¿Alejandro? Le tenemos en la sala. Alejandro, ¿puedes hablar? Dice, estoy acá. Sí, sí. Nos escucha, ahora mismo no le oímos, pero bueno, está conectado al chat y está con nosotros aquí, ¿no? De todas formas, tenemos también material grabado, pues, cualquier problema, que no se escuche bien, lo importante es que llegue el mensaje, así que tenemos vídeos de todos los participantes que van a estar aquí de manera online participando en el simposio. Bueno, pues entonces, una vez presentados los 5 ponentes de la mesa del simposio, yo simplemente voy a introducir un poco el tema del simposio y voy a dejar que ellos hagan sus contribuciones para que podamos escuchar, pues, las muy diversas posturas que podemos tener en torno a la relación que tiene el mundo educativo, el mundo de la enseñanza, con la industria del videojuego. Con ese enfoque, estamos hablando de una mesa, de un simposio de desarrolladores, y vamos a hablar desde el punto de vista de la producción, de la creatividad, de las personas que en última instancia son los que se dedican a hacer videojuegos, ¿no? Yo como introducción quería mencionar, estaba fijando precisamente la semana pasada cuando estaba preparando material para el simposio, del reciente plan del impulso para la economía digital que se ha publicado. Desde luego es algo muy positivo. Yo creo que, concretamente hablando de España, de nuestro país, está habiendo iniciativas por parte del gobierno cada vez más claras de impulsar y apoyar a la industria del videojuego. Se habla de subvenciones, se habla de proyectos con ayudas a la financiación de estos proyectos, facilitar que inversores puedan venir al país, lanzar proyectos, apoyar empresas, ayudar a que nazcan esas empresas, esos emprendedores. Pero también, por otro lado, yo a lo mejor es que soy un poco negativo, pero me preocupa que es un tren que se está poniendo en marcha y que ya era hora que en España se moviesen más estas cuestiones, pero creo que la relación entre la universidad y la empresa, y esto lo vamos a debatir, no quiero yo aquí sentar cátedra, solamente sacar el tema, porque me preocupa, quizá todavía no ha alcanzado el nivel de madurez que pueden tener otras industrias, ¿no? Yo creo que otras industrias están mejor conectadas con el mundo de la universidad y de alguna forma van a contar más con la universidad, y la universidad va a contar más con la empresa a la hora de hacer su trabajo. No sé si esto va a ser así, entonces creo que es el momento de movernos rápido, hacer las cosas bien y asegurarnos que hay una buena conexión y un buen entendimiento entre los académicos, donde yo pienso que la mayor parte de los asistentes pues venimos de ese mundo, de la universidad, y la gente de la industria, gente que está trabajando, desarrollando videojuegos, o en agencias de publicidad, que ahora pues por tema de marketing digital se está haciendo también mucho videojuego, y por supuesto otras empresas se han dedicado al mundo de la educación digital que pueden incorporar la cuestión del videojuego. Creo, insisto, que me preocupa esto, que lo hagamos bien y que sepamos tener proyectos de verdad en común, que lleguen a buen puerto y que exista esa colaboración para que los videojuegos educativos que estén en el mercado, ¿no? Idealmente dentro de unos años, pues cuenten por un lado con la mejor calidad posible técnica y las mejores ayudas para poder realizarlo, que es una cosa costosa, pero también con expertos de educación, de psicología, de sociología, lo que puede aportar, yo creo, claramente la universidad y la academia a esto, pues que también cuenten con ellos, que sean videojuegos educativos de calidad, que sean buenos en todos los sentidos, ¿no? No solamente técnico, de producción, sino también pues, de fondo, ¿no? De pedagogía, que es de lo que trata un poco el asunto. Bueno, esta era un poco mi introducción para saber por dónde irán los tiros en el debate posterior, y ahora quiero que escuchemos un momento a cada uno de los ponentes, que son los que realmente interesa escuchar aquí hoy, no a mí. Y vamos a empezar, si les parece, por seguir un poco el orden del artículo que aparece publicado en las actas.
Pues vamos a empezar por Alejandro. No sé si podremos hacerlo a través de, digamos, en directo, a través de la plataforma, o si no, usaremos el vídeo. ¿Me escuchan? Yo puedo conectar recién el micrófono. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos perfectamente, Alejandro. ¿Qué tal estás? Buenísimo. ¿Cómo les va? Ahora los saludo a todos. Bueno, la verdad que muy bien, muy contento que se celebre el Congreso y bueno, muy contento que se pueda participar de esta manera, que no es poco, porque bueno, justamente si hay algo que tenemos que hacer es unirnos en todo esto y a partir de eso, bueno, nada, me parece importante que podamos comentar un poco, bueno, las actividades que se vienen haciendo sobre todo, que eso es importante. Genial. Yo en realidad en realidad lo que... Ahí estoy prendiendo la cámara, para poder probar a ver qué pasa, a ver si se me ve. Vamos a ver si podemos verte. A ver, yo ahí estoy viendo. ¿Me ven ahí? Todavía no te vemos. Estamos en ello. Ahí yo los veo a ustedes. Bueno. ¿Cómo va? Te vamos a convertir en presentador de la sesión para que puedas hablar y que te vea la audiencia. Como quieras, si me... ¿Tienes tu cámara iniciada? ¿Tienes la cámara encendida? Yo la tengo prendida, sí, inclusive me estoy... Iniciar uso compartido. Alejandro, ahí, ya está. Yo creo que vamos a ver ya enseguida. Sí, estamos bien. ¿Ahora sí? Sí. Pues cuando quieras, Alejandro, si te parece bien hacer tu intervención en directo, digamos. Ahora. No hay problema, buenísimo. Ah, genial. Pues adelante, Alejandro. Bueno, un video presentacionalmente para la ocasión, porque resultaba importante poder asegurar por ahí no específicamente pensando en la relación de la educación con los videos. Bueno, es importante que conozcan, digamos, la magnitud del desarrollo de juegos y la relación de los actores, de los distintos actores que trabajan, digamos, en Argentina fomentando. Ya que puedo estar conectado, a ver, ¿quieren que quite la cámara y ahí vemos bien, así se me escuchan mejor? Es preferible que me escuchen que me vean, sobre todo porque no soy una con bondades. Prefiero por eso. Dale, es preferible. Ahí me escucho mejor, ahí detuve la cámara. Muy bien, muy ¿Sí? bien. Sí. Sí. Sí, te escuchamos. Mejor, bueno, listo, vamos por el audio mejor. Ya ahora me vieron que existo y que soy real, ahora vamos por el audio. Bueno, les vuelvo a repetir un poco. En realidad lo que yo aseguré un poco con mi presentación, con el video que filmé, inclusive en el foro, si quieren acceder ahí tienen el link, la realidad es que lo que quería hacer era un poco comentarles sobre los actores y los distintos roles que cumplen los actores en el desarrollo de videojuegos. Ya que puedo estar acá un poco comentando, me interesa sí focalizar un poco sobre la educación y los videojuegos, que es algo que venimos trabajando en Argentina bastante. Un poco Francisco de vuelta, que está presente ahí, que bueno, aprovecho de vuelta a agradecerle la participación. Él lo pudimos invitar para hacer acciones concretas, sobre todo sobre el fomento de la relación entre los videojuegos y la educación. Y bueno, yo
lo que más me interesa comentarles es un poco remontarme a mi relación con la doctora Graciela Snaola, que bueno, ella está participando ahí activamente. Me interesa sobre todo contarles eso porque esa es un poco la postal de lo que yo creo que debería pasar de acá en adelante en esta relación del desarrollo de videojuegos con la educación. Allá en el 2010 yo participé de un evento que se llama MICA, que es Mercado de Industrias Culturales de Argentina, donde la Secretaría de Cultura de la Nación, que en ese momento no estaba ocupando el cargo coordinando videojuegos en la Secretaría, yo me acerqué como entusiasta, ¿no?, del desarrollo de videojuegos y a partir de la asociación que se llama ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, y en ese evento, donde una de las industrias culturales era una de los sectores culturales elegidos por la Secretaría de Cultura, dentro de los 6 sectores era videojuegos, yo me encontré ahí con Graciela Snaola, que venía en su mano con un libro que ella había escrito en el 2006 sobre esto de educación y videojuegos. Y la realidad es que tuvimos un encuentro maravilloso con ella, sobre todo pensando a futuro y dándonos cuenta de que era innegable la relación entre los pedagogos o educadores y la industria del desarrollo, ¿no? Un poco lo que pasa acá en Argentina y creo que se replica en el mundo es que hay un interés de una sola de las partes, ¿no?, tanto de la educación o por un lado desde el lado del desarrollo, y no se hace una convergencia, una relación concreta entre los educadores, que son los que saben cómo transmitir conocimiento, y los desarrolladores de videojuegos que saben hacer juegos divertidos, ¿no? Esto es un poco la realidad de esta historia que en realidad empieza con Graciela y conmigo. Sobre todo digo empieza porque empezamos a tener una relación más concreta en eventos y pudiendo fomentar esto, ¿no? Y haciendo cosas realmente reales, ¿no? Digamos, trabajando con docentes que están incorporando los videojuegos en el aula con una reacción bastante exitosa, digamos, sobre todo por ciertas adversidades que hay, digamos, en lo que es la estructura de educación en general, ¿no? Acá, bueno, Argentina no escapa de eso, sin embargo, un poco el apoyo del Estado con distintos programas, ¿no?, tanto del gobierno nacional como los distintos gobiernos de las provincias, hacen que se facilite un poco el desarrollo, pero en la realidad que todavía, y eso es una mirada mía porque es un poco más ansiosa, todavía creo que no se está utilizando el videojuego como se debería utilizar, y sin embargo creo que primero hay que hacer un trabajo concreto que es de esto que les dije, que es la relación entre los desarrolladores que saben hacer juegos divertidos y los pedagogos que saben transmitir conocimiento. Si no existe para mí esa relación, me parece que los productos que salen son deficientes, ¿no? Y ahí es donde hay que trabajar mucho, vuelvo a insistir, en esa relación. Por eso me parece muy, muy interesante poder bueno, participar de esta mesa de desarrolladores dentro de un ambiente donde lo mayoritario tiene que ver con gente que viene desde la universidad o pedagogos concretamente. Eso me parece que es una muy buena iniciativa, digo, del lado del Congreso. Y bueno, un poco para cerrar y no quitarles más tiempo, les voy a contar 2 eventos concretos que van a pasar, que me parece principal poner hincapié en esos eventos, que son el siguiente. Uno tiene que ver en noviembre, del 23 al 26 de noviembre, en Galicia, se va a hacer en la ciudad de Santiago de Compostela, un MICA, que es un mercado de industrias culturales que se hace tanto en Argentina como para España, ¿no? O sea, la idea es mostrar productos culturales. Y en ese MICA, mi idea un poco es llevar de vuelta el tema del edutainment como un foco de los trabajos de los contenidos. Esto desde ya están todos invitados. Dentro de mi presentación yo les transmití ahí una web que es micaatlantica.org, donde estaría buenísimo que si hay algún educador por ahí cerca que pueda acercarse, para la redundancia, al evento y en todo caso un poco que inclusive se ponga en contacto conmigo como para poder trabajar y trabajar en la relación esta, más que nada, vuelvo lo mismo, del desarrollador con el educador y sobre todo entre educadores también, fomentando un poco la investigación. Investigación que a mí me gusta que sea aplicada, ¿no? Y eso de vuelta, vuelvo lo mismo, es por mi concepto pragmático de desarrollador. Y bueno, el otro evento que es
interesante remarcar, dentro del marco del MICSUR. El MICSUR es el mercado de industrias culturales del sur, donde se junta todo el UNASUR, todos los países de Latinoamérica, que va a ser en mayo del año que viene, en 2014. Dentro de ese marco, la Universidad 3 de Febrero va a celebrar un simposio internacional de edutainment, donde vamos a trabajar varios conceptos. Me parece que esta información es importante que la tengan en claro también, porque es un buen momento para poder participar, o por lo menos desde el lado online, o ver contenido. Vamos a tratar de trabajar un poco para, más allá de las distancias, poder acortar distancias y compartir sobre todo los contenidos que vamos trabajando en esos dos eventos. Bueno, ya con eso lo que hago es invitarlos a que vean el video donde me explayo mucho más sobre los actores de Argentina y eso, y bueno, vuelvo a agradecerles y quedo acá por si alguien quiere consultar algo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por ese excelente repaso al estado de la cuestión en Argentina y bueno, pues también por tus opiniones sobre la cuestión de la relación entre educadores y desarrolladores. Bueno, esta ha sido la intervención de Alejandro Iparraguirre, Secretaría de Cultura de Argentina y también docente en la Universidad de Palermo, el primero de nuestros ponentes del simposio. Vamos a ir ahora con el segundo de ellos. Vamos a escuchar un poco pues una pequeña exposición del trabajo que realiza actualmente y su opinión un poco sobre este asunto del simposio, del enlace entre desarrolladores y educadores, a Flavio Escribano. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, lo primero. Al principio no sabía por qué se me había invitado, porque yo no soy desarrollador, pero luego me puse a pensar y la verdad es que sí que he estado muy envuelto en muchos desarrollos. En desarrollos de todo tipo, porque yo he estado en estas odiosas unidades didácticas de Santillana, no sé qué, que eran terribles. Cómo enseñar con supuestamente videojuegos a los chicos a que no se droguen. Cómo enseñar a los chicos a ser ecológicos en sus prácticas. Todo esto con unas unidades, pero muy malas, hechas todas por profesores, como decía Alejandro, ¿no? Y no por diseñadores de juego infumables. O sea, que era infumable. Entonces estaban los equipos de desarrollo. Yo era Project Manager y esta ha sido durante muchos años mi relación con el juego como Project Manager, y luego también he estado muy metido en campañas de Serious Games. Ahora, como comentaba Federico, pues estoy en un departamento de investigación. Estamos investigando mucho sobre la gamificación y cómo incorporar la gamificación a productos y a procesos relacionados con el medio ambiente y el turismo cultural, sobre todo estos dos. Y también he estado durante 2 años o casi 2 años y medio escribiendo en el blog del Ministerio de Educación, videojuegos.led.es, y precisamente pues era el sitio donde volcaba todas mis investigaciones sobre las relaciones entre la educación y los videojuegos. Y mi tesis, que todavía no la he leído, pero bueno, espero que este mismo mes, está impresa pero no leída, pues es precisamente sobre cómo usar el videojuego en la pedagogía del arte, muy orientado a temas de creatividad y esa palabra que está tan de moda, innovación. Os recomiendo un artículo sobre innovación en España de Enrique Dans, que ha sacado hace poco en su blog, que también da un poco de estado de situación al respecto. Entonces yo supongo que todas las personas aquí levanten la mano si estamos interesados en el videojuego y la educación. Todos los que habéis venido aquí están interesados, ¿no? ¿Y cuántos se han leído el manual de videojuego para docentes de Schoolnet? Pues esto no puede ser. Esto no puede ser. Claro. Porque sucede lo que está sucediendo aquí hoy, que yo encuentro en el foro del CIBE las mismas preguntas que me he encontrado en el congreso cuando estuve en Montevideo en 2007. Han pasado 6 años y tenemos las mismas preguntas. Que cómo incorporar los videojuegos en el aula, que cómo se hacen los videojuegos educativos, que qué es esto del edutainment, que cómo... Bueno, pues exactamente las mismas preguntas. Quizá la culpa de no haber leído este informe es porque ni siquiera sabemos que existe. Seguramente en la mayoría de los casos sea así. Pero lo que sí esto demuestra es que de alguna forma tenemos que empezar, no voy a utilizar la palabra centralizar, que no está muy de moda últimamente, pero sí tener algún lugar de referencia, que no sé si puede ser este libro, puede ser otro,
donde vayamos incorporando documentación, conocimientos, casos de éxito, etcétera, para que no volvamos a hacer las mismas preguntas y sigamos avanzando. En mi caso, con el tema de edutainment, pues es una palabra que no me gusta nada. Ahora se está en el Schoolnet, en este manual, que es un manual yo considero básico, además está en PDF, en inglés, en español, en alemán, en francés, en un montón de idiomas. No sé si está en catalán también, pero puede ser. Y no me gusta la de edutainment. En el Schoolnet se habla de digital game learning. Y yo incluso hablaría de game learning, de aprendizaje y juego. En mi trabajo, sobre todo de Serious Game, he trabajado en el área de marketing y es ahora que estamos llevando a cabo pues, un juego educativo, es que no me gusta pensar, un videojuego, un Serious Game, para concienciar en el uso del agua regenerada. Un tema súper atractivo para chavales de 12 años que están deseando jugar a nuestro juego de agua regenerada. Ese es el challenge, ¿no? Ese es un poco lo que tenemos que intentar hacer, un juego que sea divertido para que los chicos y chicas que lo jueguen digan, pues el agua regenerada va a ser necesaria en España en los próximos 20 años, porque la cosa está muy mal. Y con eso ya habíamos hecho muchísimo. Ese es el challenge de todo educador, de toda iniciativa que quiere utilizar un juego, sea cual sea la temática. Si el juego es divertido, puede que se aprenda algo. Pero si el juego no es divertido, no se aprenderá absolutamente nada. No valdrá para nada. Por muy interesantes que pensemos que son los contenidos que estamos volcando en ese juego. Porque los contenidos en los juegos son los secundarios. El storytelling es el secundario. Lo principal es la mecánica del juego. Si logramos que la mecánica del juego de por sí ya refleje el contenido que queremos mostrar, que queremos presentar, entonces hemos logrado algo. Y la segunda reflexión que quiero hacer, que va un poco más en la línea de investigación más fundamental, porque esto que he dicho ahora es más de la investigación más aplicada, pero la investigación más fundamental, es que yo pienso que ya no va a haber aprendizaje sin juego. Ya no va a haber un aprendizaje sin una lúdica. Nosotros hemos eliminado la lúdica en el aprendizaje en la era industrial. Todas mis investigaciones me llevan a eso. Mecanizamos en la era industrial, mecanizamos el trabajo, y en la era industrial mecanizamos el aprendizaje. Memorización, ejecución, memorización, ejecución. Antes, los niños y las niñas aprendían jugando en los talleres de sus padres o en las casas de sus padres. Cuando se adopta el espacio digital, lo primero que se hace es empezar a jugar. Y es natural, porque siempre ha sido natural, que ahora volvamos a asumir el juego como nuestro espacio natural de aprendizaje. Entonces, nos guste o no, esto es lo que yo llamo native gamification, ¿no? o gamificación natural o gamificación nativa. Hay mucha documentación sobre cómo va desapareciendo el juego, sobre todo en los países en desarrollo, con la superurbanización de las poblaciones, la desruralización de las poblaciones. Yo creo que el espacio digital permite eso que siempre hemos estado haciendo hasta esa franja de la era industrial, más concretamente el Fordismo en algunos países, y que va a ser consustancial con el aprendizaje. Empezar a usar mecánicas lúdicas para aprender, para comunicarnos, para socializar, porque siempre lo hemos hecho así. Hay que dar eso. Esto creo que suscitará un poco de debate. Sin lugar a dudas, muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Yo creo que sí, que has apuntado a hacer un debate interesante, que es de lo que se trata y que será el que tendremos enseguida después de las ponencias de los participantes del simposio. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar a la tercera intervención, que es la de Manuel Moreno. Bueno, el caso de Manuel Moreno, Ricardo ya le veo en la sala, pero Manuel, por lo que sea, pues no está conectado ahora mismo. Yo creo que, confiando en que luego se pueda conectar para poder aportar algo más y poder participar en el debate, vamos a mostrar un documento que la verdad es que es muy breve, que es bueno, pues un caso práctico en el que pues, se animaron a usar uno de los juegos que publica FX Interactive, el Imperium Civitas 2,
en el aula, ¿no? Usar este juego como herramienta educativa para enseñar historia. Entonces, lo que voy a poner ahora es un pequeñísimo, brevísimo tráiler del juego, que es un juego de estrategia, ¿no? Ambientado en la antigua Roma, el Imperio Romano, y luego otro pequeño vídeo documental, pero son 3 minutos, donde pues se muestra un poco las impresiones de los alumnos que jugaban al juego y que aprendían mediante este juego, y una presentación que hicieron en el Parlamento Europeo de este proyecto. Entonces, bueno, yo creo que es un caso bastante atractivo, es el que nos acerca a Manuel, de cómo la industria también, aunque quizá no son tantas las ocasiones como nos gustaría, pero también se ha acercado a las aulas y ha hecho proyectos con ellas y han llegado a hacer cosas tan interesantes como para que, bueno, el Parlamento era el primer caso, de hecho, en el que se presentaba un videojuego allí, en el Parlamento Europeo. Voy a poner los vídeos, lo vemos ahora por aquí. Este ha sido el tráiler y voy a poner ahora este pequeño reportaje que ya les digo que dura 2 minutos y medio o así, sobre, bueno, la presentación de Imperium Civitas 2 y este proyecto de su uso educativo en el Parlamento Europeo. Pues sí, supongo, porque es más interactivo y la verdad es que te engancha. Tú empiezas a jugar y a los 10 minutos te das cuenta de que llevas, me das 1 hora al final. Y empiezas ahí y ya, o sea, a ti te pregunta, por ejemplo, ¿cómo se llama no sé qué esta casa? Y te lo sabes, se te queda automáticamente. Porque aprendes sin darte cuenta, porque la verdad es que tú no eres consciente de que estás aprendiendo cuando estás jugando, pero luego sí que te quedas con los nombres. Puede ser una actividad complementaria, sobre todo para ver el tema de la sociedad romana. Es muy interesante ver cómo se va construyendo una ciudad poco a poco, las necesidades que tienen los ciudadanos, las clases sociales que hay dentro de Roma, cómo van evolucionando dentro de la sociedad. Estoy absolutamente convencido de que los que han desde pequeños jugado con videojuegos comprenden su altísimo valor educativo, y estoy convencido de que en el momento en que empiecen a integrarse en las estructuras de poder de la sociedad, dejarán vía libre para la entrada de los videojuegos en los centros educativos. La iniciativa que hemos llevado a cabo en el Parlamento Europeo con Aprende Jugando con la Historia, a través del videojuego Imperium, efectivamente lo que pretende es eso, ¿no? Conseguir que el alumno pase de una posición más pasiva, sentado en su pupitre frente al profesor, a una actitud más proactiva, ¿no? En la que el videojuego, alumno y profesor generan una actividad formativa prácticamente sin darse cuenta, el alumno está aprendiendo.
quería hacer una puntualización porque, bueno, como Manuel no puede estar aquí, ¿no?, para comentar el vídeo y demás. Creo que esto es del año 2006 o algo así. O sea, me parece que es bastante positivo que, bueno, hubiese iniciativas desde hace ya unos cuantos años, bastantes, en relación al videojuego y a la educación. Y yo creo, lo primero que uno podría pensar es que, bueno, esto como estrategia de marketing está muy bien, ¿no? Quieres vender un juego de estrategia que se ambienta en Roma, pues oye, venderlo como algo educativo, evidentemente, porque les interesa, ellos están, como no, promocionando su juego, dándolo a conocer, haciendo que llegue a más gente, más potenciales consumidores y tal. Pero les animo de verdad a todos los asistentes a leer las actas, concretamente la parte de este simposio, y especialmente el apartado que escribe Manuel Moreno, para que vean que es una cuestión de convencimiento personal, que no solamente es una cuestión de marketing, que bueno, a la empresa le puede convenir en determinado momento venderse como producto educativo o tal, sobre todo algo que se preste a ello, como esto, el videojuego del Imperio Romano, sino que ellos están muy preocupados por entender al público, ¿no? Por entender a su público, a los jugadores, y realmente profundizan mucho en qué les gusta a los chavales, pensando en el grueso de los videojuegos que van destinados a gente joven, a adolescentes. Les preocupa mucho conocer su cultura y entender qué les gusta, qué les mueve, qué les motiva, qué les divierte, y de alguna forma están convencidos, Manuel personalmente está convencido de que los videojuegos tienen esa capacidad de sintonizar muy bien con la gente joven, y es lo que pues el educador también tiene que conseguir, ¿no? De alguna forma conectar bien con su público, en este caso sus alumnos, y enamorarles, apasionarles con lo que les enseña tanto como hace el videojuego. Entonces, de verdad que yo les animo a leer. Todos los artículos son muy buenos, los que conforman el simposio, pero concretamente este de Manuel, pues se nota que está escrito desde el corazón, ¿no? Bueno, pues este ha sido Manuel Moreno de FX Interactive, y vamos a seguir con la siguiente ponencia o contribución, que es la de Pablo Moreno Ger. Bueno, Pablo, te dejo entonces. Sí. Voy a cambiar momentáneamente porque tengo unas poquitas transparencias de apoyo, aunque en realidad voy a hacer relativamente poca referencia a ellas. Bueno, da igual, lo puedo ir contando, ya digo que no eran tan imprescindibles. Quisiera empezar obviamente agradeciendo a la organización del Congreso la invitación y el esfuerzo que supone en términos de, bueno, pues, transportarnos a todos los miembros de la mesa hasta aquí, darnos alojamiento y cariño para entrar. Y yo, como ha dicho Federico cuando me ha presentado, yo trabajo en... Luego voy aquí a la idea de las transparencias. Yo trabajo principalmente en videojuegos educativos desde que empecé mi carrera investigadora. Soy profesor en la Complutense, soy ingeniero de formación y de corazón, y jugador, eso ya solamente de corazón. Y desde el momento en el que yo empecé a trabajar como investigador y me empecé a interesar por el área de los juegos educativos dentro de un grupo de investigación que trabajaba principalmente en aquel momento en tecnologías y learning, y que a lo largo de estos 10 años se ha transformado en un grupo básicamente de juegos educativos, entraba con muchísima pasión. Y entraba con muchísima pasión y contra mucha resistencia, quiero decir. Tampoco había mucha gente en ese momento trabajando en juegos educativos. Y la gente que estaba, muchos eran más como yo, ¿no? Lo típico de intentar casar tus intereses personales con tus líneas de investigación, con tu trabajo, buscar cuál es tu espacio. Y esa es la situación que había, pues eso, cuando empecé, de lo que hace ya, lo he dicho, 10 años. Pero desde entonces, todo lo que es el concepto del juego educativo ha crecido un montón. Yo la primera vez que hablé delante de académicos, como joven estudiante de doctorado, para hablar de temas de juegos educativos, era un congreso general sobre tecnología educativa, y en aquel momento, aquel primer artículo en 2004, la gente ya te miraba así con cara de ¿videojuegos? ¿En serio? Y de eso no hace tanto tiempo, hace solo 8 años, 9, voy haciendo 9 años. Y ahora resulta que estoy presentando esto, estoy hablando en una mesa redonda, en un congreso que va precisamente de videojuegos y educación, en un congreso entero que va de videojuegos y educación, y de relevancia, y además no el único. Y es que esto ha crecido, esto ya no somos
3 frikis que estamos en una sesión rara de un congreso. Hemos pasado a cada vez tener una mayor relevancia. Yo mismo, en mi grupo de investigación, ahora mismo estamos trabajando, somos miembros de una red internacional sobre videojuegos educativos con muy buena financiación por parte de la Unión Europea, con más de 31 partners, cuya idea es aglutinar la investigación en juegos educativos que está sucediendo en Europa. Y el propio séptimo programa marco nos da, no con la cifra, a veces son algo así como 6 millones de euros para trabajar en ese tipo de cosas, no a nosotros, sino a un montón de gente en Europa. Eso hace unos cuantos años era impensable. Eso sí algo nos debería dar un entusiasmo tremendo de decir, oye, esto está funcionando, esto que empezó como una idea de 4 locos, esto de verdad está funcionando. Y yo me sentía así, con esto de verdad está funcionando y esto de verdad está calando, y sentí muchísima emoción al respecto allá por 2007-2008, de lo cual también vuelve a hacer ya 5 años. Esta parte primera que tengo aquí de justificación, lo que he puesto ahora sí en la diapositiva sobre las 5 etapas de todas las nuevas tecnologías, no voy a enrollar con eso porque creo que la mayoría lo conocerán, es el ciclo del entusiasmo, el ciclo del hype por las nuevas tecnologías, del que siempre hablan los informes de Gartner, de cómo las tecnologías empiezan a tomar cada vez más relevancia, tienen un pico en el que es un montón de atención mediática, pero normalmente ese pico suele llegarle a esas tecnologías antes de que estén suficientemente maduras, que es por lo que las tecnologías luego normalmente suelen sumirse en lo que llaman el pozo de la desilusión, que llaman siempre los de Gartner, que es cuando esas tecnologías pasan de moda, realmente han pasado un tiempo y no han terminado de conseguir hacer nada. Y esto lo hemos visto con todas las tecnologías que ya hoy en día están instaladas, con la tecnología móvil, con la propia internet, con absolutamente todo. Hay algunas nuevas tecnologías que incluso se caen ahí y tampoco salen. Yo creo que aquí en el Congreso somos mayoritariamente ingenieros o educadores, sobre todo mucho perfil de educadores, pero yo siempre el ejemplo que suelo poner de esto es la web semántica. Llegaron al pico de una manera absoluta, se iban a comer el mundo, y la verdad eso fue hace ya unos años y tampoco ha despegado. Y la gente grande que estaba trabajando en eso no ha vuelto siquiera. Entonces a mí me preocupa mucho, y en este periodo en el que estamos nos preocupa mucho que pueda pasar esto con los juegos. Desde luego ahora mismo hemos llegado al pico. De hecho ni siquiera ahora mismo, yo diría que llegamos en torno a 2010, 2011 llegamos al pico, pero no terminamos de estar aprovechándolo lo suficiente. Los juegos clarísimamente han pasado por todo este ciclo, han llegado a su cima, y la crisis, digo pronto, pero en plan que a lo mejor ahora, es que realmente, como bien hemos señalado, dice, no, tenemos este informe de hace 6 años y todavía no ha sucedido. O a mí me ha llamado muchísimo la atención en el vídeo que hemos visto antes, el impacto que podría haber tenido esto, ¿no? Consigue FX, llega hasta el Parlamento, les escuchan en el Parlamento, se le fue hace 7 años y no ha sucedido nada. Entonces me preocupa mucho que los juegos educativos se metan ahí. Entonces yo de lo que quería hablar principalmente es de cómo evitamos que los juegos educativos, ahora que tenemos la atención de todo el mundo, ahora que todo el mundo está mirando y que todo el mundo está dispuesto al menos a probarlo, cómo hacemos para que esa pequeña caída en el pozo sea lo más pequeña posible y desde luego salgamos lo antes posible y de verdad esto suceda, de verdad esto empiece a funcionar. Hay muchas cosas que ya venimos discutiendo en estos días, tanto en el foro como incluso en las presentaciones anteriores, en las que no voy a entrar. Voy a entrar en los principales retos y en las principales dificultades, en las cosas que pueden hacer que los próximos 2-3 años de verdad la comunidad deje de prestar atención a esto y la comunidad avance y pase a otra cosa. El primero, evidentemente los costes de desarrollo, cuesta muchísimo dinero hacer un juego, eso no voy a descubrirlo yo aquí precisamente, y aquí tenemos desarrolladores que desarrollan, sí, pero normalmente o bien desde un punto de vista entusiasta o bien desde un punto de vista profesional, pero entonces por un interés económico. También pensar mucho en temas de reusabilidad, hacer juegos que no sean para que un solo profesor use en una sola clase, sino juegos que de verdad se puedan aplicar en muchos sitios, es economía de escala básica, intentar aprovechar la inversión y poder mejorarla. Y luego buscar el equilibrio, ¿cómo deberíamos estar pensando? Eso es una pregunta a la que he dedicado muchísimo tiempo y en la que pienso continuamente, que es ¿cuál es la vía de verdad entrar? ¿La vía es pensar en local, es pensar en pequeños juegos para profesores, o es pensar a lo grande e irse directamente lo que hacían los compañeros de FX Interactive? ¿Es irse al nivel europeo y que en el nivel europeo suceda algo? Honestamente pienso que esa sería la mejor forma, ese sería el camino ideal. Lo ideal sería que esta prueba de FX en el 2006 hubiera resultado en el que al día siguiente el Parlamento Europeo dijese
esto tenemos que hacerlo. Esto tenemos que hacerlo, esto tiene que estar en todos los colegios, porque si alguien tiene ahora mismo mucho dinero y mucho poder para hacerlo, son ellos. Ellos son los que nos han convencido, precisamente desde 2006, de que le demos una vuelta completa a nuestro sistema educativo en toda Europa. En esa vuelta no metieron el que hubiera que jugar. Podrían haberlo hecho si les hubiéramos podido convencer lo suficiente. Si convencemos a ese nivel, no va a haber ningún problema para que eso se adopte, porque ese es el nivel donde se toman las decisiones de verdad. ¿Cuál es el problema? No podemos convencer a ese nivel. ¿Qué van a hacer en ese nivel cuando les intentemos convencer? Se van a volver hacia los profesores. Se van a volver hacia los profesores y a mí me ha llamado mucho la atención en el vídeo de FX Interactive lo motivadísimos que estaban los estudiantes. No, eso está muy bien para aprender y tal, pero luego enfocan a la profesora. La primera frase de la profesora es: bueno, como actividad complementaria se puede mirar y tal. Era la menos motivada de todo el vídeo, de todos los que han salido el vídeo. No contraria, ni mucho menos, pero la menos motivada. Es a ellos a quienes los que se encargan de hacer las políticas les van a preguntar. A ellos les van a preguntar si lo ven posible para su aula. Pero después de preguntarles a ellos si lo ven posible para su aula, van a empezar a buscar el talento capaz de desarrollarlo, a las empresas capaces de desarrollarlo. Y estas empresas, obviamente, no lo van a desarrollar porque consideren que su prioridad, como decíamos de FX, no es porque consideren que su prioridad sea educar a la gente. Los desarrolladores, los expertos que además mencionaba al principio Alejandro, los grandes expertos en juegos divertidos, son las empresas que hacen juegos divertidos. Pero claro, estas empresas van a querer hacerlo para un público, para alguien que vaya a comprarlo, evidentemente. Los únicos que están dispuestos a, si les convencemos, a dejarse convencer de hacer juegos y de que no tenga que haber un beneficio económico, es justo el nivel al que en principio no tendríamos que estar yendo, que es el del profesor individual, porque es el que no puede proteger su inversión, porque solo lo va a poder aprobar en su clase. Entonces, esta es toda la dialéctica. ¿Y dónde nos centramos? Bueno, yo opino que deberíamos estar atacando los tres niveles a la vez. Atacar por debajo para tener ese sustrato primero, pero al mismo tiempo seguir trabajando en todos los niveles. Dicho todo esto, que está muy bien que yo venga aquí a decirlo, es de, bueno, pero ¿vosotros qué estáis haciendo al respecto? ¿O tú qué estás haciendo al respecto? Yo estoy centrándome únicamente en la parte de abajo, pero precisamente como guía, como vía para intentar llegar a la parte de arriba. Nosotros vais a permitir un momento de 30 segundos de yo venir aquí a hablar de mi libro. Nosotros hemos desarrollado una plataforma para que los profesores puedan hacer sus propios juegos. No os preocupéis que no voy a hacer mucha venta de moto, porque no es eso lo importante lo que quiero hablar realmente. Es una idea, vamos a facilitar a los profes la tarea, vamos a facilitarles para que ellos puedan crear sus propios juegos, que sea fácil, que no haya que programar, que todo sea sencillo. Esa era la idea mágica, ¿no? Un editor visual, todo funciona, todo va a ser fácil, todo el mundo lo va a poder conseguir, y permitimos y facilitamos hacer distintos tipos de juegos, unos juegos así más como de dibujos animados para el público más joven, pero para también convencer al nivel de la universidad, también poder hacer unos juegos como basados en fotos, más realistas para memorizar procedimientos y todo eso, y este era nuestro gran plan maestro. Esto fue, de hecho este producto básicamente fue el resultado de mi tesis doctoral, aunque desde entonces ha seguido creciendo mucho. Entonces, ¿cuál era la idea cuando yo terminé mi tesis doctoral? Que esto lo usen los profesores, para trabajar desde abajo. ¿Esto funciona? Bueno, idealmente sí. Nuestra idea era apoyar los procesos desde abajo, reducir los costes al máximo y poner al profesor en el centro de todo. Y la verdad es que todo profe al que se lo hemos enseñado le ha encantado. Todo profe al que se lo hemos enseñado a usar le ha parecido increíble, ha visto el potencial y se dejan convencer, aunque solo sea como herramienta de proselitismo, está bien, porque les enseñamos los juegos, les enseñamos el potencial y dicen, creo que con esto puedo hacer mi propio juego. Pero luego no los hacen, ya ser sincero. Luego, la inmensa mayoría no los hacen. Ellos quieren hacerlos, quieren que los alumnos jueguen, pero no tienen el tiempo, ni el presupuesto, ni para hacer los juegos, ni para que después el juego lo tuviesen para que sus alumnos jueguen. Eso es otro problema, ese es el problema que necesitamos resolver desde arriba, no desde abajo. El que se valore, por ejemplo, que un profesor está diseñando un juego para sus alumnos y se pueda poner el tiempo. Pero no, la pesquería que se muerde la cola. Para que eso desde arriba les diga que se lo van a valorar, desde abajo hay que demostrar que eso tiene el nivel suficiente, lo cual nos mete en un círculo vicioso complicado. Lo que sí hemos visto que sí que funciona es, por ejemplo, darle a los profesores juegos y permitirles que los modifiquen. Y aquí voy de nuevo a la profesora del vídeo. He dicho, bueno, como complemento, porque la profesora lo que está pasando en este momento por su cabeza, voy a tener la arrogancia de poner palabras en su boca, vosotros decidiréis si lo compartís o no, es que en el fondo no es del todo realista, o es que en el fondo no encaja con cómo doy mis clases, o es que en el fondo no encaja con mis obligaciones. Entonces, lo que sí que ha funcionado rotundamente en nuestra experiencia es darles a los profesores juegos,
pero no juegos cerrados, ¿vale? Juegos que pueden utilizar un editor, abrirlo, retocarlo, toquetearlo y cambiarlo. Eso lleva menos tiempo y eso sí gusta. Eso sí hemos visto profesores que han cogido los juegos que hemos tenido que hacer nosotros, con fondos de investigación normalmente, y eso sí les conviene, eso sí les mola, eso sí les gusta. Entonces, en eso es en lo que estamos. En trabajarnos, como he dicho, la iniciativa local, en darles a los profesores los medios para que jueguen, a lo que sea, a nuestro juego, al suyo, al modificado, al DFX Interactive, al que sea, pero que lo lleven a su clase, que lo prueben allí, por sencillos que sean los juegos, aunque todavía no podamos hacer que sean esos juegos súper divertidos que nos gustaría hacer con los desarrolladores, porque a los desarrolladores primero nos vamos a tener que presentar un modelo de negocio. Pero los profesores no necesitan un modelo de negocio. Si van entusiasmar a sus alumnos, con eso les vale. Si convencemos a estos profesores, podemos ir a los grandes desarrollos, involucrando a los desarrolladores para que el juego sea divertido, de verdad, sea mucho más grande, sea mucho mejor que los que se pueden hacer con nuestras herramientas, que, de nuevo, humildemente reconozco, son limitadas, solo sirven para esa primera iniciativa. Pero si les tenemos convencidos, sí que tenemos un primer caso de uso para la iniciativa privada. Impacto mediático, posibilidad de uso en varios colegios, profesores que van a estar apoyando el desarrollo. Y cuando tengamos, si tenemos esa parte, si hemos trabajado esa parte de abajo, entonces sí por fin podemos ir al nivel de arriba. E ir al nivel de arriba de nuevo y decirles, oye, es que esto, las empresas creen que hay un modelo de negocio detrás, los profesores validan su valor pedagógico, esto puede ser la próxima revolución. Y eso es lo que nos permitiría, en mi opinión, tener ese apoyo. Y de nuevo he intentado también lanzar algunos guantes aquí y allí, me gustaría que a partir de aquí hablemos del espacio que tiene tanto la iniciativa común, profesores más desarrolladores, la iniciativa de solo profesores, y cómo realmente los que han apuntado bien de verdad han sido los del vídeo que hemos visto, como DFX Interactive, yéndose al Parlamento Europeo y viendo dónde se toman las decisiones y diciendo esto puede funcionar, pero necesitamos más masa crítica antes de que la próxima vez que vayamos al Parlamento se queden convencidos. Esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias y podemos seguir. Voy a volver a la silla. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que están surgiendo temas que realmente van a animar el debate. Estáis haciendo el trabajo, chicos. Va a ser muy fácil, muy fácil. Bueno, pues vamos a acabar con, digamos, las ponencias o las presentaciones de los participantes de la mesa. Voy a volver aquí. Ricardo. Tengo que activar el micrófono. Ricardo. No sé si podemos contactar con él. Que no sé usar muy bien la plataforma, no sé si lo estoy haciendo bien, si está estudiando de paso. ¿Nos oyes? No sobre el vídeo, dice Ricardo, ¿no? A ver, bueno, Alejandro sigue ahí, fiel, gracias Alejandro. Y Ricardo sí que ha escrito, no sé si hace poco, esto de problemas con el vídeo, parece ser. La cosa es la voz, que si le escuchásemos, podría ir a hacer... Ricardo, si nos escuchas, tienes que activar también el micrófono arriba. Aparece el micrófono blanco y tienes que ponerlo en verde. A ver si podemos escuchar a Ricardo. Federico, dice Ricardo por otra vía que pongamos su vídeo. Vale. Bueno, pues como tenemos plan... ¿Ahora? ¿Sí, Ricardo? ¿Te estamos escuchando? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes por allá, muy buenos días por acá desde la Ciudad de México. Muy buenas, Ricardo. Pues genial. ¿Puedes hacer entonces tu ponencia ahora mismo, en directo? Por supuesto. Bueno. Genial, pues adelante, Ricardo. Bien. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos por allí en Cáceres, España. Buenos días para aquí desde la Ciudad de México, aunque yo soy peruano, pero me encuentro trabajando aquí en la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Y bueno, quisiera agradecer al Segundo Congreso Internacional de Videojuegos y Educación, al doctor Francisco de Vuelta por la invitación y también al doctor Federico Peinado nuevamente por la invitación para participar a esta mesa. Lo que yo vengo a comentarles el día de hoy es acerca de la idea pedagógica en el desarrollo de un videojuego. Les daré algunos aspectos que yo he estado viendo a lo largo de estos últimos años
acerca del sustento pedagógico que debe tener el desarrollo de un videojuego y a su vez comentarles algunas experiencias que estamos viendo aquí en México acerca de la plataforma de videojuegos. Escuchaba al ponente anterior que mencionaba que efectivamente ya no son 4 o 5 personas que se reúnen en un congreso para hablar sobre videojuegos y su potencial educativo, sino ya somos muchísimos más. Y justo aquí, en un proyecto que tenemos, que les comentaré, estamos implantando videojuegos trabajados en HTML5 para tabletas y vamos a hacer entrega de 150.000 dispositivos electrónicos con videojuegos educativos orientados a la materia de Español 1 a estudiantes de secundaria del Distrito Federal aquí en la Ciudad de México. Bien, como ustedes ya saben, toda la gama de Serious Games están hechos para fines educativos, destinados a la comprensión de conceptos o temas específicos. Pero la función de entretenimiento que tienen es muy importante, ya que van a simular diversas actividades y promover tanto procesos cognitivos, interacción y el aprendizaje significativo o una estrategia metodológica pertinente. Una de las grandes ventajas que tienen los Serious Games es la adquisición de competencias digitales por parte de los estudiantes, algo que lo vemos cada día en nuestras aulas en varios proyectos a nivel mundial. Los videojuegos van a generar en estos estudiantes habilidades cognitivas, habilidades de estrategia, psicomotrices, van a permitir también la adquisición de conocimientos de manera lúdica, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad, la valoración, la motivación y la toma de decisiones. Pero desarrollar un videojuego va mucho más allá de la parte técnica. Nosotros, yo en mi caso como pedagogo, veo que también tiene que haber un trasfondo educativo para la elaboración del mismo. Es por ello que pensamos que, y considero algunos aspectos importantes que debe tener el desarrollo de un videojuego desde la parte pedagógica. Lo primero es establecer los objetivos educativos concretos de ese videojuego. ¿Por qué voy a hacer un videojuego de la materia de español o castellano? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué quiero obtener con ello? ¿Qué quiero cambiar en mis estudiantes con este videojuego? Como parte de este objetivo, se deben enumerar una serie de capacidades o competencias específicas que yo deseo que mis estudiantes puedan tener. Finalmente, para tener un diseño de videojuego, pienso que debe ser estructurado en 3 partes. La primera, que el videojuego considere una sección que contemple el conflicto cognitivo y una motivación para el estudiante, de tal manera que cuando inicie el juego, el estudiante pueda tener el conflicto de saberes, pueda motivarse para continuar. La segunda parte es el éxtasis cognitivo. Este éxtasis cognitivo de repente viene en alguna parte del videojuego, que el alumno lo ponga en una encrucijada para poder obtener alguna respuesta o poder seguir a una siguiente etapa o level. Luego, también creemos que debe contener un aprendizaje significativo, que el videojuego tiene que orientarse a ello. Y finalmente, que este juego tenga de manera directa o indirecta actividades que propicien la metacognición o una aplicación o extensión para que el mismo estudiante pueda tener una retroalimentación de los conceptos que ha aprendido. Finalmente, dentro de la estructura del storyboard, el estudiante y los desarrolladores deben trabajar en la interactividad y en los colores. Hemos estado nosotros aquí en México explorando junto con la UNAM y otros especialistas acerca de los colores que deben ir en los videojuegos. Y se ha visto que los estudiantes entre los 11 y 15 años visualmente se sienten más atraídos por juegos que tienen multicolores. Finalmente, nosotros debemos que el carácter lúdico del videojuego también tenga un carácter pedagógico y pueda cumplir ciertos objetivos. Yo les mencionaba que estamos nosotros elaborando
videojuegos sencillos en HTML5 para tabletas, pero justamente hemos hecho algunas exploraciones con estudiantes y cuando ven videojuegos tradicionales simplemente no surten ningún efecto en el aprendizaje. Pero si tenemos en cuenta todos estos pasos, es como una sesión de aprendizaje dentro del videojuego, podremos ayudar tanto a los docentes como a los estudiantes. Finalmente, ya para acabar, no sé cómo voy de tiempo, quería comentarles que la industria de los videojuegos aquí en México no está tan amplia como podría parecer. Todavía hay docentes y estudiantes que no creen que los videojuegos sirvan para aprender, en especial los padres de familia. Ya escucharon también el día de ayer la ponencia de Inés Evaristo del Grupo Avatar de la Universidad Católica en Perú, a la que también pertenezco y he estado con Inés muchos años en el Grupo Avatar con ella, que se está trabajando un desarrollo de videojuegos orientados para el aprendizaje, con resultados realmente sorprendentes. Pero aún debemos nosotros, a través de esta ventana como es este congreso, incentivar a todos los profesores y a todas las personas que aún no creen que los videojuegos tienen un potencial educativo muy grande, muy grande. Nosotros vamos a realizar este año y en la mitad del otro una investigación para ver si esos videojuegos que vamos a aplicar en las tabletas van a tener realmente resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rendimiento académico, y con gusto lo compartiré. No quiero pasarme del tiempo y agradecer nuevamente a todas las personas del Congreso, a los organizadores, especialmente al doctor Francisco de Vuelta, por la invitación, y realmente seguir convencidos que los videojuegos, con una orientación pedagógica y metodológica adecuada dentro del salón de clases y también dentro de los hogares, con una orientación de los padres de familia, puede tener resultados muy exitosos para esas nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu intervención. Bueno, pues vamos cumpliendo el programa. Ya hemos tenido todas las ponencias y yo creo que lo interesante de los simposios en general y de este en particular es el debate, ¿no? Bueno, la verdad es que también han sido muy interesantes las ponencias y de hecho los ponentes se han mojado, como adelantaba antes, ¿no? Ya han sacado temas que son especialmente relevantes y sensibles, también entiendo, donde vamos a encontrar opiniones diversas entre nosotros, entre los que configuramos la mesa y el público, ¿no? Al fin y al cabo es un evento en el que todos estamos participando al mismo nivel, todos tenemos esa preocupación de ver cómo integrar adecuadamente el mundo de la industria, el mundo que ahora mismo pues, lidera el desarrollo y la producción de videojuegos con la educación. Entonces, bueno, para empezar, yo quería... ahora voy a poner en contacto a... La base de datos de virus ha sido actualizada. Muy bien, gracias, muchas gracias. Todo esto está libre de virus, estamos en un entorno seguro y cómodo para el debate. Bueno, quería poner en contacto un poco lo que ha comentado Alejandro en su charla con lo que ha comentado Flavio. Y de paso matizar un poco quizá mi introducción, que creo que es matizable, ¿no? Comentaba, bueno, Flavio yo creo que ha sido bastante provocador y bastante claro, yo creo que tiene razón, comparto su visión. Que efectivamente es muy habitual ver cómo estos temas un poco se estancan, ¿no? Concluyendo también ahora quizá a la charla de Pablo del pozo de la desilusión, de oye, arranca con mucha ilusión y la verdad es que es satisfactorio ver cómo despega, cómo de repente pues eso acapara mucha la atención, tenemos un congreso, varios congresos, iniciativas europeas sobre el tema, pero uno tiene la sensación de que las preguntas que estaban formulando hace 6 años siguen ahí, que seguimos todavía un poco despistados, sin conocer, pues como mencionaba Flavio, el tema de los informes que van profundizando al respecto. Claro, pues alejamos un poco del portátil a ver si de esta forma no tenemos problemas. Arriba la voz técnico, ahí. El virus
participar ellos, les subiremos el volumen para que pueda participar Alejandro o Ricardo, ¿no? Manuel parece que no puede conectarse todavía. Decía un poco que, bueno, porque parece que estábamos lanzando esa sensación de que casi un poco como si culpásemos a nuestro lado, al lado de la universidad y de los académicos, de estar todavía un poco desinformados, de, bueno, pues sí, estar contentos de ver que esto está funcionando y estamos acaparando la atención, pero no de marchar hacia adelante y de avanzar, ¿no? Yo en esto también quiero hacer este matiz que decía. Quiero mencionar que, sin ser parte de la industria, quizá un poco pues, gratuitamente, pero bueno, yo lo voy a hacer sin pudor, también hay que criticar y hay que ver un poco los problemas que tiene el otro lado, el lado de la industria, ¿no? Esta mesa es un poco para hablar de esto, y yo como miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas, pues tuve que chuparme los 100 y pico trailers de todos los juegos que se presentan, los premios nacionales, tal. He de decir que, en mi opinión, el valor educativo, por ejemplo, de los, ya os digo, más de 100 juegos que se presentan cada año a los premios nacionales del videojuego es, podría decir, casi nulo. Y ya no solo lo educativo, sino en general la sensación que tengo es que los juegos con valores, incluso artísticos muchas veces, pues son demasiado escasos. Esa es mi opinión. Ya digo, lanzo una crítica que sobre todo Alejandro es el que más se puede defender, que está trabajando en la industria, y Flavio, que conoce mucho. Sí, tienen valores, pero son otros valores. Efectivamente, esa es una forma más adecuada quizá de decirlo. Pero a mí me llama la atención que, bueno, por la impresión que tengo con los contactos con los desarrolladores, es que están más preocupados en muchas ocasiones por clonar los éxitos de otros desarrollos, y entonces por lo que llaman ahora videojuego casual y tal, que yo no he entendido, o sea, para mí un videojuego casual no tendría por qué ser siempre, pues, digamos, no tener ninguna trascendencia, no tiene por qué ser así. Y sin embargo yo lo que veo es eso, muchos clones, mucho trabajo que está hecho claramente de manera oportunista para ganar dinero en función a un evento, ¿no? Hay tal liga o tal cosa popular, pues hay que hacer un juego de eso, o directamente juegos para marcas, que bueno, tienen otros fines comerciales y tal, pero que evidentemente estoy siendo bastante crítico ahí, pero que no veo demasiado excesivo interés en la industria por acercarse a lo que yo creo que es el videojuego, que es un medio de expresión que pues, puede servir perfectamente como una vía para hacer arte, para hacer cultura, para hacer educación, y no veo ese interés, no lo veo, lo lanzo así, pues, vamos a discutirlo, ¿no? Pero creo que es otro problema que también hay que concienciar a la propia industria en eso, de oye, tenéis un medio con un potencial enorme y a lo mejor el éxito no está en clonar el Candy Crush o tal, sino intentar buscar juegos que realmente exploten ese medio más, ¿por qué no? Con ayuda de educadores pueden hacer juegos educativos que funcionen. O sea, yo veo culpa, si queréis, por los dos lados. En absoluto quería yo limitarme a decir que la universidad, que también, que la universidad se queda a veces atrás, no está bien informada, no está bien conectada. En fin, así que ahí pongo un poco en contacto lo que ha dicho Flavio con Alejandro. No sé si del público queréis participar o Alejandro quiere decir alguna cosa. Alejandro y Ricardo, ¿estáis conectados? Hola. Buenas tardes y muchas gracias por vuestras intervenciones. Y quería felicitar expresamente a Pablo por vuestro programa, que nosotras trabajamos, somos profesoras de la Universidad de Oviedo y trabajamos en la formación de profesores. En alguna de las prácticas conocemos el Intervention y todas las oportunidades que presenta el profesor. Y yo creo que me parece una buena estrategia la de generar la necesidad de crear esa demanda desde la propia escuela, porque a fin de cuentas, si estamos hablando de videojuegos educativos, ellos van a ser los que los van a utilizar. Y desde luego es un mercado, si hablamos en términos económicos, es un mercado potencial al que vosotros como desarrolladores pues os podréis dirigir si creáis esa necesidad y se ve oportuno. Y por otro lado, me dirijo a Flavio en el sentido que bastante hacen los profesores con el poco tiempo que tienen y su espíritu por intentar llevar a cabo, aunar lo que entienden ellos que deben aprender sus estudiantes, que a lo mejor es verdad que no es tan lúdico como podría ser un videojuego comercial al uso, pero en cualquier caso no son desarrolladores,
son profesores, no se les puede pedir que sean como el hombre orquesta, que sepan hacer absolutamente de todo, diseñar, integrar contenidos y demás. Yo pienso, y en estas mesas que hemos ido coordinando a lo largo de estos días, que se trata de una tarea conjunta, desarrolladores, diseñadores, formadores, y que deberíamos ir a hacer converger a todos esos profesionales que son todos muy importantes y sin menoscabar la tarea ni las competencias de ninguno. En ese sentido, ¿no? Quería manifestar esto. Gracias. Muchas gracias. Sí, pero como yo de personal a mí. Yo, a ver, no quiero menoscabar ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que es una tendencia, como estaba diciendo, imparable. Y yo no estoy hablando de juego digital, ¿eh? Ojo, de hecho lo que acabo de tuitear es: no hace falta desarrollar juegos digitales para introducir la lúdica en el aula. Y he puesto un ejemplo. Lo que pasa es que queremos ir a la F y decir: vamos a hacer videojuegos, vamos a hacer videojuegos. Espera. ¿Pero sabéis cuáles son los elementos del diseño de un juego? A veces no hay que hacer ni siquiera un videojuego. Estoy dando el ejemplo de un profesor, creo que de la Universidad de Arkansas, que lo que hace es, pues, harto de que sus alumnos pues saquen malas notas, y en vez de culpar siempre a los alumnos de que sacan malas notas, pues ha hecho un juego de geografía, donde un juego, no un videojuego, un juego de geografía, donde sus alumnos tienen que localizar cuáles son los mejores accidentes geográficos para huir de un apocalipsis zombie. Entonces, esto ha tenido tanto éxito que incluso se está pensando en incorporarlo al currículum de todo Estados Unidos, no solamente de su región. No hace falta diseñar videojuegos, lo que pasa es que sí que hace falta, por lo menos, conocer cuáles son los recursos del juego. Y esto, por supuesto, que lo tienen que también incorporar las facultades donde esos profesores aprenden. Cuáles son las mecánicas de juego y cómo esto podemos utilizarlo en nuestro beneficio. No hace falta diseñar, no hace falta saber programación, pero yo creo que sí, progresivamente vamos a necesitar cada vez más conocer el propio lenguaje de videojuego para incorporar nuestras aulas. Y eso, a su vez, nos va a permitir una mejor comunicación con esos diseñadores de juegos cuando queramos dar el paso al juego digital. Y claro, dentro de limitaciones que encima estamos exigiendo a profesores cada vez más, y ya sabemos cuál es la situación, ¿no? Pero bueno, que no hace falta hacerlo digitalmente. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Pablo. Sí, Pablo quiere comentar. Bueno, primero recoger públicamente el agradecimiento por la felicitación. Vale. Y de hecho complementar un poquito la figura tan importante y tan difícil de llegar del profesor, porque yo también en las iniciativas que hacemos nosotros efectivamente gustan, se usan, etcétera, pero efectivamente la carga que estamos poniendo sobre el profesor es decirle, bueno, no solo haz todo lo que estás haciendo, sino además diseñar los juegos y todo eso, y haz todas estas cosas. Y es que, pero aún así tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a ver cómo lo hacemos y que funcione bien y que la cantidad de disonancia que generemos no sea tremenda, porque el profesor no es solamente el cliente, por decirlo de algún modo, utilizando las mismas palabras, sino también el validador. Si el profesor esto no lo compra, también nosotros somos los primeros que tenemos que preguntarnos si tiene sentido. ¿No? Claro, desde nuestras torres de marfil es muy fácil decir que los juegos educativos son el futuro, pero tienen que serlo en el mundo real también, y que nos tienen que decir los profesores. Necesitamos enseñarles, facilitarles la tarea tecnológica, la cognitiva, y que entiendan además, como bien decía Flavio, no es solo la parte tecnológico-digital, es el tema de mecánicas de juegos, de cómo funcionan los juegos, el ciclo de la diversión, todas esas cuestiones, son dificilísimas de entender y dominar, son una profesión en sí misma, y es una carga más que estamos en poner sobre el profesor. Pero no se me ocurre ningún otro camino que no sea llevar esa carga al profesor lo más gentilmente que podamos. A mí se me ocurre una, distribuirla también entre los alumnos. La Comisión Europea, en un informe que también he publicado ahora en Twitter, Digital Games for Program Inclusion, divide los juegos en tres partes: los juegos educativos, los juegos con propósito. Se habla más, ¿no?, de juegos con propósito. Entonces, estos juegos con propósito son los juegos comerciales que se utilizan como FX Interactive con motivos de enseñar historia, por ejemplo, en este caso.
los juegos propiamente hechos para educar, que son lo que estamos llamando aquí edutainment, y después una tercera línea que serían los procesos de creación de juegos. Y repito, no solamente de videojuegos, sino también de juegos. Y nosotros en nuestras experiencias en ArtGames, en nuestros proyectos de inclusión social, a través de juegos y de videojuegos, sí que nos hemos dado cuenta que esto es muy beneficioso, ¿no? Porque de alguna manera, yo creo que una de las cosas que más le cuesta al profesorado es perder el poder, ¿no? El meterse en una jerarquía horizontal. Y el diseño de un juego, en muchos casos, es esto, ¿no? Es perder un poco el control y que las cosas se van desarrollando de una forma más horizontal. Yo lo decía Clara cuando publica en 1970, en una era todavía digital, el libro de Serious Game, que de hecho es de ahí donde viene el término, de Clark Hart en 1970, que él veía que uno de los principales problemas era que el profesor se sentía incómodo en esta posición de delegar su poder en la construcción de la propia aula, ¿no? Entonces, yo creo que esto es uno de los aspectos más positivos. Si esta plataforma se puede utilizar para que tanto alumnos como profesores puedan desarrollar ese currículum de una forma videolúdica, pues creo que habremos hecho un grandísimo paso, ¿no? Y implicaremos y motivaremos a los alumnos también. Gracias, Flavio. Vamos a dar paso un momento a Alejandro, que quiere contribuir. ¿Alejandro? Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí, adelante. Bueno, sí, quería aclarar un poco, o poner un poco, centrar mi postura en relación a la figura un poco que están hablando del docente, como la figura del docente. Me parece que algo que yo dije un poco en la presentación que tenía que ver con esto de acercar educadores con desarrolladores. En el caso del docente, me parece claro que el docente, la figura que tiene que tener, no es la de desarrollar juegos. Me parece que en ese sentido, creo que por ahí hay una necesidad o por ahí una ambición un poco más desmedida de poder incorporar el videojuego en el aula. Y la realidad es que me parece que falta una maduración desde el lado del desarrollo, desde el lado de la industria en general, y esta cercanía de los docentes o educadores con los desarrolladores, pensando en el desarrollo conjunto. Creo que hay que respetar las figuras y me parece que también hay que respetar el tiempo que se da. En relación al tiempo, me parece mucho más interesante la figura del alumno haciendo videojuegos y en el proceso de hacer videojuegos también aprender, que la figura del docente haciendo videojuegos cuando... Perdón, Alejandro, hemos dejado de escucharte. Alejandro, hemos dejado de oírte, no sé si tienes algún problema con el micrófono por tu lado de la conexión. Nosotros aquí no hemos tocado nada. Por ahí en muchos casos... Ahora te volvemos a escuchar, Alejandro. Se ha vuelto. Voy a decírselo por el chat. Bueno, pues se me ocurre que podemos... el docente, depende de la realidad también, ¿no? ¿Ahí me escuchan bien? Ahora te volvemos a escuchar, a ver, Alejandro. Bueno, también de cerrar la idea, muy cortita. Lo que decía era respetar un poco la figura del docente y del desarrollador en trabajo en conjunto. Lo que sí me parecía interesante era pensar en el alumno trabajando haciendo desarrollo de videojuegos, o sea, desarrollando los propios juegos, que dentro de lo que es el desarrollo puede estar aprendiendo, ¿no? Una disciplina también. Me parece que en ese sentido está bueno pensar hoy en día en esa figura, la figura del alumno por ahí, tratando de incorporar de una forma mucho más natural el videojuego en el aula y no pensando por ahí en la generación de docentes que tenemos hoy en día, sino esa generación acompañada con una generación que tiene de desarrolladores que están pensando hoy en día en el videojuego educativo. Eso solo no. Genial, muchas gracias, Alejandro, por tus opiniones. Vamos a seguir con el público. Sí. Hola Alejandro, de la mesa, soy yo, Graciela. Realmente estoy muy
contenta, satisfecha y hasta emocionada, porque esto es como bien decíamos antes, un hito histórico. ¿Y por qué digo histórico? Porque es tiempo de encuentros, ¿sí? Esto es el salto de paradigma de una educación centrada en las disciplinas, en compartimentos estancos donde el saber lo tenía el académico disciplinario, cuando en realidad hoy lo que nos convoca es al encuentro de saberes. Nadie tiene todo el saber, como nadie tiene toda la información, y es necesario estos traspasos de información. Algo impensado hace poquitos años, ¿no? O sea, que realmente que nos pongamos a dialogar y a producir y a encontrarnos, realmente es importante. No pretender, yo acuerdo lo que dice Alejandro, en poder abarcar todos los saberes. No hay mayor sabiduría que la humildad de aquello que no sé. Y lo que no sé es el espacio de conocimiento del alumno o del otro colega que está aportándome conocimiento. Luego, al hilo de lo que venían desarrollando anteriormente, pensaba que también existe un espacio todavía vacío con respecto a la formación. ¿Quién forma a los desarrolladores? Veo como dos carencias. Una carencia que se ha perdido, que es en la formación de los pedagogos. ¿Cuánto falta de ser jugadores? Hemos perdido de vista el sujeto. Nuestro sujeto es, en principio, un ser humano y luego un niño o un adolescente, cuya primera característica es jugar ante un objeto nuevo. Lo que hacemos es explorarlo. Entonces, en la formación del pedagogo, con esta impronta iluminista, se ha perdido esta competencia, digamos, de formar jugando, que los profesores rescaten ese placer por jugar.